que nos grabe para ahora con muchísimo gusto saludar a nuestro gran amigo, al periodista y corresponsal de La Mañanera, Diego Lea Cedillo, quien nos tiene un reporte muy completo precisamente de esa conferencia del presidente López Obrador. Te saludo primero con mucho gusto, te abrazo, Diego. ¿Cómo estás, querido amigo? Mi querido y estimado Toño, te saludo siempre a ti con mucho afecto, iniciando hoy la semana, ya los últimos días del mes de julio, previo a empezar agosto y septiembre, que son los últimos días del presidente López Obrador al frente del gobierno mexicano, y también a pocos días de que ya empiece este proceso legislativo que sin duda nos dejará muchas anécdotas antes de que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Un abrazo muy caluroso para ti, también para todo el público de Sin Censura, mi querido Toño. Hoy amanecimos con buenas noticias, a pesar de todo lo que ocurrió este fin de semana y diversas polémicas. Pues bueno, empezando por las buenas nuevas, hoy el titular de la Profeco, David Aguilar, dio a conocer que la gasolina en México está en menos de 24 pesos por litro, ratificando así el compromiso del presidente López Obrador. ¿Y sabes qué es lo mejor, mi querido Toño? Además de que está más barata el precio de la gasolina en términos reales de lo que lo recibió el presidente López Obrador, ya dijo hoy el presidente de la República que es cuestión de días para que la refinería de Dos Bocas empiece a producir los 260,000 barriles diarios que prometió. Y con esto, mi querido Toño, pues al fin y al cabo se va a llevar a cabo el proyecto de la autosuficiencia energética. 260,000 barriles diarios. ¿Qué quiere decir esto? A ver, en resumen, México va a producir la gasolina que produce con el petróleo que tenemos. ¿Y qué pasa cuando producimos lo que consumimos? Ya no dependemos del extranjero y nuestros precios van a poder seguir estables. Esto, al fin y al cabo, pues va a garantizar precisamente que todas y todos los ciudadanos podamos comprar gasolina barata, a un precio justo, y no bajo presiones de mercados internacionales, de los precios que quiera poner Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, un dato muy interesante para todas y todos los capitalinos, mi estimado Toño, es que a finales del mes de agosto, por fin se va a inaugurar el tramo que va desde, el tren Insurgente hasta la estación de Santa Fe, de aquí de Observatorio hasta la estación de Santa Fe, el cual es una obra que lleva años construyéndose. La empezó Peña Nieto, supuestamente iba a ser parte de las joyas de la corona de su sexenio, y como sabemos, al final, pues no se termina de cumplir este pacto que hizo el presidente Peña con el pueblo y que quedó muy adeudado con la ciudadanía mexicana. Toño, en los temas más importantes de hoy, obviamente sigue la polémica por la detención de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos. Rosa Isela nuevamente expresó que continúan las investigaciones, expresó que no hubo interferencia del gobierno de México, ni del ejército, ni de la Marina en esta detención. Y bueno, lanzó una pregunta al aire al comentar precisamente, hay mucha polémica sobre el tema de Ovidio Guzmán, del famoso Chapito, sobre estas medidas cautelares que cambiaron en Estados Unidos. En resumen, él sigue detenido por el gobierno de Estados Unidos. Simplemente tengo entendido que salió de la cárcel y ya se encuentra, que salió de prisión y que se encuentra en otras medidas cautelares, pero sigue en manos del gobierno estadounidense. Y una vez que sale este tema en la conferencia mañanera, mi querido Toño, el presidente dice, bueno, aquí el gobierno de México eventualmente, inmediatamente sale a dar la cara. Pero de ahí lanzó una pregunta. Después de la detención de Genaro García Luna, mi querido Toño, pues Felipe Calderón tardó bastante tiempo en dar la cara sobre esta polémica, este exsecretario de seguridad suyo, espurio, como le pueden decir algunos, que es una vergüenza para el gobierno de México, para las y los mexicanos, y hasta la fecha Calderón todavía no responde estas preguntas que le ha hecho el presidente López Obrador. Por otra parte, el tema de Venezuela, mi querido Toño, muy polémico el tema de Venezuela, y con la cautela que siempre caracteriza al presidente López Obrador, dijo, a ver, hay que esperar. Mostró en su momento las cifras oficiales que el gobierno de Venezuela puso, en el cual Maduro obtiene el 51% de las preferencias electorales, pero el presidente dijo,
hay que esperar. Lo mismo pasó en las elecciones de Estados Unidos. Y pues, mi querido Toño, yo creo que ahorita que te estaba escuchando antes de entrar al aire con ustedes, esta polémica y esta doble cara de algunas personas, ¿no? De criticar todo lo que sea que tenga que ver con izquierda, pero no ver la paja bueno, ven la paja en el ojo ajeno, pero no en el propio, ¿no? La viga en el propio. ¿Por qué? Porque es muy fácil criticar en su momento algunas acciones que se han venido dando con el gobierno de Venezuela, pero cuando se trata de otros gobiernos aparentemente buena ondita, como diría el presidente, pues simplemente se hacen oídos sordos, ¿no, mi querido Toño? Sí, no, y a ver, yo quería comentar esto contigo desde el principio, querido Diego. Recordarás que en la elección pasada de los Estados Unidos, cuando gana el presidente Biden, hubo una seria problemática por parte de la oposición mexicana, de los medios de comunicación corporativos, que vaya que se le fueron encima al presidente López Obrador, porque de principio no reconoció la elección, no reconoció o no felicitó al presidente Biden, ya que era una elección muy competida. Se hablaba de fraude electoral, lo que decía en ese momento Donald Trump, hubo un intento de golpe de Estado, hubo muchas diferencias y el presidente dijo, nos vamos a esperar a que se confirme el resultado. Tan pronto se confirme el resultado, vamos a aceptar nosotros y a felicitar al ganador. Y esto provocó que se enojaran hasta por las chanclas los derechosos, los fachitos, la oposición mexicana, se desgarraron las vestiduras, etcétera. En estos momentos estarán diciendo algo luego de que el presidente López Obrador tampoco reconociera la elección en Venezuela y dijera, nos vamos a esperar al conteo de votos hasta que para felicitar a Maduro. ¿Tú ves eso? Una incongruencia enorme de la oposición, mi querido Toño. La verdad es que creo que simplemente la oposición en México está completamente desaparecida, van de mal en peor. Ahí tienes el caso de Fox, o sea, critica que no hay intervencionismo, dice que se hace un paladín de la democracia, y ni siquiera lo dejaron entrar a Venezuela precisamente porque iba con intenciones oscuras, vamos a llamarlo así, iba con un grupo de personas. Perdón que te interrumpa, pero fíjate, mira, una cosa es entrar como turista a un país, buscar un visado y etcétera. Otra cosa es entrar a un país con intenciones de trabajar, eso lo sabe todo el mundo. Otra cosa es ingresar a un país con intenciones de reportar como un periodista. Para todo esto se necesita especificar y solicitar permiso a dicho país, a menos que sea un país con las puertas abiertas absolutamente. Pero específicamente en el caso de los observadores políticos, se tiene que solicitar con mucha antelación un permiso, que se pueda reconocer esta persona, etcétera, tener los datos de esta persona para que entre en un país. Pasa en México, pasa en los Estados Unidos y pasa también en Venezuela. Así lo han venido informando muchos de los precisamente observadores, hasta de derecha, que tuvieron en esta elección, una de las más escrutadas en todo el mundo. Y lo que intentó hacer Vicente Fox junto con sus amigos fachos de Latinoamérica es subirse un avioncito y todos llegar así muy felices cantando, ¿no? Ahí, no sé, ¿no? Sus rolas ahí de Manuel o de Mijares, que también son como de la derecha, llegar ahí a Venezuela a intervenir en el proceso. ¿Cómo los van a dejar entrar? Lo mismo que con Marquititito Cortés, ¿no? ¿Cómo lo van a dejar entrar si es el dirigente de un partido que va a ir a hacer proselitismo, va a tener participaciones políticas? Es absolutamente ridículo, y más ridículo que digan, me corrieron, no me dejaron entrar. Ay, sí, ya sabes qué, ¿no? La verdad, vi un tuit en el transcurso de este fin de semana que resume perfectamente lo que ocurrió. La verdadera ofensa, creo que era de Abraham Mendieta, si no me equivoco. Le mando un saludo a mi querido Abraham, pero bueno, es precisamente este punto que decía, la única ofensa diplomática que nos hizo el gobierno de Venezuela es habernos regresado a Vicente Fox, al pueblo de México, ¿no? A territorio mexicano, porque pues al fin y al cabo aquí tampoco sirve para mucho, ¿verdad? Parte de lo que quería hacer en Venezuela, ahorita con este proceso electoral, polémico, si me lo permites, sin duda alguna es un proceso muy, muy polémico. Creo que la postura del presidente es lo más adecuado, tal y como lo hizo con Estados Unidos. Fíjate, Toño, que en las primeras mañaneras, ahorita que me estoy acordando, hacía como que un equipo con algunos amigos que considero muy brillantes, internacionalistas, y les decían, a ver, ayúdenme a preguntarle algo al presidente, ¿no?
Y una de las preguntas que le hice al presidente López Obrador, allá por el 2021, si no me equivoco, fue este proceso de incorporación de los estados americanos, algo así como el sueño de Lucas Alamán, el sueño de Simón Bolívar, etcétera. Le saco esta pregunta a colación y el presidente, bueno, se extiende una hora comentando que era parte de su meta, de su sueño, y en esa época, me acuerdo mucho, fue un evento muy, muy bonito, porque se lo pregunto un miércoles, ¿no? Y el viernes o el jueves nos toca irnos al castillo de Chapultepec con todos los secretarios de Relaciones Exteriores de los gobiernos americanos, de la OEA, latinoamericanos, para así decirlo. Estuvo Marcelo incluso coordinando el proyecto, lo tengo muy presente, y me acuerdo mucho de este evento porque el presidente se puso a llorar, Toño. Es algo de las pocas veces que ocurre. Fue en un concierto con Lila Downs, la primera vez que Lila Downs cantó esta canción muy famosa, creo que algo que tiene que ver con el continente americano. No sé si tú lo tengas presente ahorita, pero ahí el presidente derramó una lagrimita junto con la doctora Beatriz por lo épico del momento, ¿no? Y bueno, precisamente saco esto a colación, Toño, este momento en el que el presidente invita a todos los cancilleres de Latinoamérica a México para este pensamiento de unificar las Américas y al fin y al cabo también no ya quitar este bloqueo económico que mantienen contra Venezuela y contra Cuba. Curiosamente, ya Kamala Harris, tengo entendido, comentó que hay que esperar los resultados, pero que también una de sus posibles propuestas en caso de llegar a la presidencia es precisamente quitar este bloqueo económico que mantienen ante Venezuela, lo cual abriría mucho las puertas ya a una unificación de la América, ¿no, mi querido Toño? Sí, sí, y te digo, la misma vicepresidenta Kamala Harris pues, no se pone de acuerdo con el secretario de Estado. Fíjate lo que publicaba hace 4 horas antes de que llegaran los resultados, por lo que siempre sabe Estados Unidos, ¿no? De lo que siempre están al tanto en Estados Unidos. Decía que pues tenían que de alguna otra forma reconocer los resultados a pesar, ¿no? de los muchos retos que había. Reconocer cómo es que el pueblo de Venezuela pues salió a votar de forma masiva. Y esto es algo muy propositivo por parte de quien podría ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. Ahora que están pues ya muy cerca el uno del otro, tanto ella como Donald Trump, rumbo a la presidencia, a las elecciones de la presidencia de los Estados Unidos, mi querido Diego. Así que si queda como presidenta, que yo creo que tendremos lo que habría comenzado en su momento el presidente Barack Obama, un acercamiento tanto con Cuba como con Venezuela, y a lo mejor el fin del bloqueo para ambas naciones. Cuando fue presidente Barack Obama, uno de los 8 años, solamente uno, no, tampoco me malentiendan, efectivamente es el deportador en jefe, tiene mucho que criticarse el Obama, pero cuando empezó esta cercanía con el pueblo cubano, la reapertura de vuelos entre La Habana y varios sitios en los Estados Unidos, de las visitas, cuando comenzó eso una vez más, por primera vez en la historia, Estados Unidos no votó en contra del bloqueo a Cuba, sino que se abstuvo, ¿no? Y bueno, pues por eso es que se mantuvo ese bloqueo de todas formas, pero por primera vez votó en contra del bloqueo. Y son muy sonados los encuentros que existieron entre el presidente Obama y el presidente Nicolás Maduro, que se saludaron y hablaron con mucha cordialidad. Bueno, pues a lo mejor iba a ser exactamente lo mismo en el caso de una Kamala Harris. No lo veremos, evidentemente, con Donald Trump, pero bueno, pues eso estará por verse, querido Diego. Como siempre, tenemos tú y yo con el público consentidor de Sin Censura muy interesantes pláticas después de esta mañanera. Y te pido también, por favor, que nos compartas tus redes sociales, además de agradecerte infinitamente por tu análisis tan potente aquí en Sin Censura, que nos compartas también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, te siga mandando preguntas, sea tu amiga y tu amigo, mi querido Diego. Con que me inviten un café, con eso yo soy feliz, mi querido Toño, porque la realidad, estas desmañanadas cada vez nos pegan un poco más. Estamos ya en menos de 60 conferencias de prensa, 50 y tantas ya, si no me equivoco, para concluir el sexenio. Las vamos a extrañar sin duda.
estas giras con el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum del fin de semana son bastante potentes. Hay una foto, nada más para concluir, si me permites, en el que están caminando en la montaña de Guerrero el presidente López Obrador, la presidenta electa y el pueblo de la montaña de Guerrero. La montaña de Guerrero, para todas y todos los que no la tengan presente, es conocido en parte como Tierra Caliente. En una proporción por las altas temperaturas, pero también porque toda la vida se ha estigmatizado con respecto al crimen organizado. Nosotros hemos tenido oportunidad de ir varias veces con el presidente López Obrador a esta región de Guerrero. Y yo te voy a decir algo, es parte de la gente más fraterna y más bonita que he conocido en todo el país, aferrados los guerrerenses, como siempre, muy, enérgicos en sus posturas, pero al final no les pasó nada. Y dime cuándo, Toño, se han visto así caminar en la calle como cualquier persona, y más en la montaña de Guerrero, a dos presidentes, en este caso al presidente saliente y a la presidenta entrante. Nunca se había visto, es muy bonito, es histórico, y pues bueno, reitero, refrendar para toda la gente, ahí está. Es que es impresionante, Toño, cuando lo estábamos viendo, me imaginé un poco la marcha que se dio aquí en la Ciudad de México, pero en la montaña de Guerrero. Reitero, la montaña de Guerrero es muy polémica, muy polémica por el tema de las autodefensas, pero las autodefensas obedece sí y solo sí a la presencia del crimen organizado en esa región, ya que el gobierno del estado lleva años dejando la montaña de Guerrero a la deriva y la gente tiene que organizarse. Pero es muy fraterna esta policía comunitaria que está ahí en la zona, muy bonita, lo que es la montaña de Guerrero. Ve, ahí está la gente dándole a firmar su libro de gracias al presidente. Estas fotos son inéditas, son tiempos muy interesantes, como dice él. Y pues bueno, para todas y todos los que quieran mandarme preguntas, sugerencias, dudas, peticiones para el presidente de la República en estas poco menos de 60 mañaneras que nos quedan, me pueden encontrar en Twitter, hoy X Diego E. Cedillo, y también en Instagram, Diego E. Cedillo. Ahí me pueden mandar todo lo que ustedes deseen. Igual que no, un chiste que le quieran comentar al presidente, yo encantado de luego hacérselo llegar, que también tiene mucho sentido del humor el presidente López Obrador. Imagínate, estaría buenísimo, ¿no? Que él contara un chiste de los que se saben, bueno, estaría bueno, muy interesante. Pues querido Diego, yo quiero agradecerte una vez más por ser parte de este gran equipo de Sin Censura, por llevarnos siempre de la mano a la conferencia de prensa mañanera, y a usted, público consentidor, también agradecerle que sea parte también de este espacio con el queridísimo Diego. Ahí lo tiene usted, corresponsal de la mañanera, periodista, economista, abogado, Diego Elías Cedillo aquí. Te mando un abrazo, querido amigo.